las siguientes ponencias. A ver, el siguiente, pues tenemos la palabra a Gerardo Pisarello con la ponencia los procesos constituyentes de la Revolución Francesa en 1789 y 1795. Así que, cuando quieras, Gerardo. Bueno, molt bé, moltes gràcies, Albert, i bon dia a tothom. Bueno, un poco en la línea de lo que planteaba ahora hace un momento el profesor Carlos de Cabo, yo quería hacer de manera muy sucinta, puesto que las intervenciones tienen que ser más o menos breves, algunos comentarios sobre la relación entre proceso constituyente y Revolución Francesa, en una idea similar a la que se mencionaba, es decir, colocar la noción de proceso constituyente y la noción de Revolución Francesa en una perspectiva jurídica y política contemporánea. Es decir, no hacer una historia muerta, sino hacer una historia viva que necesariamente, me parece a mí, tiene que revisar algunos presupuestos desde los cuales, de manera tradicional, se ha analizado este tipo de fenómenos, ¿no? La propia decana en su intervención comenzaba diciendo que íbamos a hablar sobre la Revolución Francesa como ejemplo del constitucionalismo liberal. Hay una idea muy extendida entre parte de la historiografía liberal y una parte, curiosamente, de la historiografía marxista, que cuando se refieren a la Revolución Francesa lo hacen como revoluciones burguesas, ¿no? Muchas veces en las facultades de Derecho se enseña el constitucionalismo de la Revolución Francesa como el constitucionalismo liberal o el constitucionalismo burgués, ¿no? Las revoluciones burguesas. Bueno, pues mi intervención quisiera situarse como en otra perspectiva, es decir, plantear la Revolución Francesa como un gran movimiento constituyente en el cual bueno, se produce, digamos, una disputa bastante fuerte entre nociones contrapuestas incluso de lo que es el proceso constituyente. Una idea del proceso constituyente como un proceso, digamos, transformador profundo, como un instrumento de democratización, de ampliación de los derechos y de tutela incluso de los bienes comunes. Esta es una de las perspectivas que se expresa dentro de la propia Revolución Francesa y que convive con otros intentos constituyentes o deconstituyentes, si se quiere, que son procesos desdemocratizadores o momentos desdemocratizadores que lo que buscan, por el contrario, es limitar el alcance de los principios democráticos, limitar el alcance, digamos, de los derechos, e incluso limitar, cuando no eliminar, la presencia de los bienes comunes o los bienes comunales, que también desempeñan un papel muy importante. Es decir, ver a la Revolución Francesa como un gran movimiento constituyente de tensión entre proyectos distintos, entre proyectos democratizadores y proyectos desdemocratizadores. Una visión, por lo tanto, conflictiva de ese propio espacio. Por eso aquí la ponencia era el proceso constituyente en la Revolución Francesa desde 1789 hasta 1795. Hay un periodo extenso de tiempo donde conviven estos proyectos contradictorios que alumbran diferentes formas de entender la Constitución, diferentes formas de entender el proceso constituyente, diferentes formas de entender la democracia, los derechos y también los bienes comunes, ¿no? Francia, la Revolución tuvo momentos constituyentes democratizadores, como fue el propio momento de 1789, o como el momento que se abre a partir de 1792, cuando el pueblo asalta las Tullerías y proclama la República. Aquí hay dos grandes momentos constituyentes democratizadores, y tuvo resistencia en momentos desdemocratizadores, como fue el que se produjo con la Constitución de 1791, que es un intento de frenar ese proceso democratizador que se había abierto en 1789, y posteriormente con la Constitución de 1795, la Constitución hija del golpe de Estado parlamentario, del golpe de Termidor, aquel mes, ¿no?, de julio de 1794, que acaba con el gobierno republicano democrático y que abre un periodo, digamos, de antidemocrático que se concreta en esa Constitución de 1795. Es decir, que hay momentos democratizadores y desdemocratizadores, y por lo tanto la visión de la Revolución Francesa como una revolución burguesa, entendida como un todo, como una revolución liberal, me parece a mí que no se ajusta a esa historia ni permite ver ese tipo de conflictividad.
Y me parece que es importante hacerlo, recuperar la historia y sobre todo recuperar esas historias perdidas, esas historias olvidadas, recuperarlas de las concepciones lineales y simplemente evolutivas de la historia, recuperar esos momentos de ruptura, como se decía en la ponencia anterior, también nos ayuda mucho a entender el presente, ¿no? Sin querer hacer sin querer defender aquí una concepción francocéntrica, pero en el propio constitucionalismo español esto tuvo una importancia fundamental. Cuando se proclama la Segunda República, por ejemplo, en muchas ciudades del conjunto del Estado, en Barcelona, bueno, se hace con el himno de la Marsellesa sonando en las calles, ¿no? Los ecos de la Marsellesa tienen un papel, digamos, muy importante. Por tanto, ese proceso constituyente democratizador que fue la Constitución Republicana, o que se plasmó en la Constitución Republicana de 1931, tuvo un antecedente muy importante en los momentos democratizadores de la propia revolución francesa. Y también hemos vivido momentos desdemocratizadores, como por ejemplo la reforma del artículo 135 de la Constitución, esa contrarreforma, que está muy emparentada a lo que fue la filosofía de fondo de la Constitución termidoriana de 1795, de los momentos antidemocráticos que se producen en la propia revolución, ¿no? Por lo tanto, esa historia es una historia que está viva, en realidad. Recuerdo el 30 de mayo del año 2011, cuando la gente del 15M ocupó la Plaza del Sol. Ese 30 de mayo sonó el himno de la Marsellesa en Madrid, en solidaridad con los 8.000 jóvenes que habían sido desalojados de la Plaza de la Bastilla en París, precisamente por solidaridad con ese movimiento global, ¿no? Y recientemente, bueno, uno podría recordar en las últimas elecciones europeas, cuando se hacían actos políticos, uno de los actos que se hizo de Podemos, por ejemplo, en Madrid, donde salieron un grupo de compañeros con la bandera francesa, ¿no? Recuperando esa idea de la revolución de los derechos humanos, de la revolución de la democracia real. Es decir, que esa historia, que muchas veces aparece como una historia muerta, en realidad es una historia mucho más viva de lo que a veces solemos pensar, ¿no? Por lo tanto, lo que me interesaba era eso, plantear la Revolución Francesa como un gran movimiento constituyente, en el cual es interesante prestar atención a las diferentes constituciones y a los diferentes proyectos de constitución que aparecen en ese periodo, entre 1789 y 1795. Porque las constituciones lo que hacen es catalizar las relaciones, diríamos, políticas y las correlaciones de fuerzas que hay en un momento determinado. Las constituciones reflejan también eso. Nosotros en la Facultad de Derecho estamos muy acostumbrados a ver a las constituciones simplemente desde un punto de vista técnico, como una norma jurídica, ¿no? Bueno, pero las constituciones son también eso, son documentos que cristalizan las relaciones políticas y las correlaciones de fuerzas de un determinado momento y que por lo tanto expresan algo que va mucho más allá de lo meramente jurídico. En la Revolución Francesa hay dos grandes asambleas constituyentes democratizadoras. Una es la Asamblea Constituyente propiamente dicha, la Asamblea Constituyente que nace de ese gran movimiento popular, revolucionario de 1769, que es un movimiento que curiosamente es un movimiento donde el campesinado otra vez tiene un papel fundamental. La Revolución Francesa es una revolución con un contenido campesino muy fuerte, y es la movilización campesina, la movilización de los comuneros, a la que se hacía referencia hace un instante, la que determina en buena medida el contenido de los diferentes proyectos constitucionales que allí aparecen. 1789, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, la decisión de convocar a una constitución, es impensable sin esa gran jacquerie, sin esa gran revuelta campesina, que es una revuelta precisamente contra el cercamiento de los bienes comunes, que es una revuelta en buena medida contra los impuestos, contra las deudas que el campesinado tenía con los señores. Es una revolución contra la deuda. Es otro gran tema muy interesante, ¿no? Las revueltas populares contra el endeudamiento, que es un elemento fundamental de muchos procesos democratizadores y por eso también tiene una importancia capital en nuestra época, ¿no? Sin ese movimiento comunal, sin ese movimiento campesino, sería impensable todo lo que supone 1789. Que es un movimiento precisamente protagonizado por las asambleas primarias, las asambleas comunales, sobre todo en París, que tenían su origen, en muchos casos, en las asambleas comunales medievales. En las asambleas comunales medievales, como recordaba el profesor Carlos de Cabo hace un momento, por ejemplo, una de las características fundamentales era la presencia que tenían hombres y mujeres en esas asambleas primarias. Muchas veces se ha acusado a la Revolución Francesa de ser una revolución patriarcal, de no dar voz a las mujeres. Bueno, esto desde un punto de vista historiográfico
es mucho más cuestionable, pues porque esas asambleas primarias comunales tenían una presencia importante de las mujeres, eran las cabezas de familia quienes tenían derecho a participar y muchas veces las propias mujeres, las mujeres campesinas tenían un papel allí. Por lo tanto, la primera asamblea constituyente propiamente dicha es producto de esa gran revuelta campesina, ¿no? Esa gran revuelta campesina que en realidad es un movimiento destituyente, o en parte destituyente del antiguo régimen, y que contribuye a la constitución de ese nuevo régimen que se quiere alumbrar. Y la segunda gran asamblea constituyente es la que se conoce con el nombre de convención. La convención constituyente francesa es la que nace ya de ese segundo gran momento democratizador, que es la revuelta, otra vez, la revuelta popular, urbana, pero también campesina, contra la monarquía en agosto de 1792. Cuando ya cae la monarquía, se instaura la república, y aquí aparece un segundo momento que es el de la convención republicana. Y aquí es interesante porque durante la convención republicana se aprueban, o se impulsan, dos grandes proyectos de constitución. Uno es el proyecto de constitución girondina. En la convención republicana hay dos grandes partidos, el partido de la Gironda, que era el partido, podríamos decir, proto-liberal. La expresión liberalismo no existía en esa época, pero los girondinos eran muy cercanos al pensamiento fisiocrático, al pensamiento partidario de la libertad ilimitada de comercio, de defensa de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Era el ala derecha, por decirlo de algún modo, de la convención. Y luego el partido llamado de la montaña, el partido de los jacobinos, ¿no? Que en un segundo momento, la convención, primero es la convención de la Gironda, se elabora allí un proyecto de constitución que es el que elabora Condorcet, y luego, con el ascenso del partido de la montaña, del partido jacobino, el partido de Robespierre, el partido de Saint-Just. Cuando digo partido, aquí no estoy hablando en un sentido contemporáneo, no eran partidos institucionalizados, no eran maquinarias institucionalizadas, tanto los girondinos como los jacobinos eran minoritarios en realidad en la convención constituyente que se abre en 1792, ¿no? Pues el partido de la montaña, los jacobinos, llamados jacobinos de una manera insultante. Cuando se habla de los jacobinos, en realidad ese era el nombre en que las fuerzas elitistas y antidemocráticas llamaban a estos sectores, ¿no? Se llaman jacobinos porque se reunían en un convento, en el convento de Saint-Jacques, pero en realidad su nombre era la Sociedad de Amigos de la Libertad y de la Igualdad. Era la Sociedad de Amigos de los Derechos del Hombre, la Sociedad de Amigos de la Constitución, ¿no? La propia idea de derechos del hombre, de derechos humanos, en realidad era consustancial a las fuerzas más democratizadoras dentro de ese momento de la Revolución Francesa, ¿no? Por lo tanto, hay un proyecto de constitución girondina y un proyecto de constitución jacobina, y luego cuando se produce el golpe de Estado parlamentario, también hay golpes de Estado parlamentarios, el golpe de Estado parlamentario del 9 de julio de 1794, conocido como Thermidor, da lugar a una nueva constitución, que como decía antes es la constitución de 1795, ¿no? Por lo tanto tenemos el proyecto de constitución girondina, el proyecto de constitución jacobina, que es la constitución de Robespierre y de Saint-Just, y la constitución termidoriana de 1795, que es producto de ese golpe de Estado parlamentario. Ese golpe de Estado parlamentario y de una represión brutal, además, de todas las fuerzas populares que habían sostenido precisamente la lucha contra la monarquía y contra el antiguo régimen, ¿no? Por lo tanto, fijémonos cómo frente a la foto fija de la Revolución Francesa como una revolución burguesa o una revolución liberal, tenemos distintos momentos constituyentes, donde se expresan diferentes ideas de la Constitución, diferentes ideas de los derechos, diferentes ideas de los bienes comunes, ¿no? Durante los momentos más democratizadores de la Revolución Francesa, y esto es un dato importante, la Constitución incluso no tiene una consideración principalmente técnica. Lo que se decía antes, la Constitución no aparece como un producto principalmente técnico, sino que aparece, digamos, como una reivindicación popular en virtud de la cual los ciudadanos deciden apropiarse por sí mismos de la capacidad para decidir lo que es común y lo que es colectivo. La Constitución no aparece como un instrumento técnico, aparece sobre todo como un instrumento, digamos, ciudadano, donde incluso los grandes principios que informan a la Constitución tienen una cierta primacía y una cierta prioridad sobre las cuestiones técnicas o meramente organizativas. Es una característica de esos momentos, como decía antes, democratizadores, ¿no? Por lo tanto, como decíamos antes,
Hay un primer momento, 1789, donde aparece este momento destituyente, eso es muy importante, no hay proceso constituyente sin un momento destituyente antes, o sea, que desplace a las fuerzas políticas y en parte a las fuerzas económicas que ya existen, y ese momento destituyente no existe sin una cierta movilización social, que en el caso de 1789 comienzan por ser los famosos cahiers de doléances, ¿no? los cuadernos de quejas. Esto nosotros lo vemos ahora, ¿no? Un sector de la sociedad que dice, bueno, estamos hartos, la situación no puede seguir como está hasta ahora. No puede seguir como está hasta ahora, ¿por qué? Porque no tenemos suficiente representación política, porque estamos totalmente asfixiados por la política fiscal, por el encarecimiento de los precios de los recursos básicos, de los alimentos, del pan. Bueno, esto genera un movimiento destituyente. Cuadernos de quejas, movilizaciones ciudadanas, las grandes jacqueries, estas grandes revueltas campesinas, y eso es lo que explica, esa fuerza social es la que explica que la representación, digamos, de los estados generales, en muy poco tiempo, de representación de los estados generales, que era una institución medieval, pase a convertirse en Asamblea Nacional y pase a convertirse luego en Asamblea Constituyente. Ese es un paso muy vertiginoso que es impensable sin esa presión y esa movilización social desde abajo, en virtud de la cual, como va a decir Sieyès, que no es precisamente un paladín del pensamiento democrático, sino más bien es un representante del pensamiento aristocrático y elitista durante ese contexto, pero cuando Sieyès escribe su famoso panfleto sobre el tercer estado, ¿no? El tercer estado son los que no hemos sido nada y queremos ser algo. Hay una demanda, por tanto, de sectores sociales que están excluidos, que consideran que en el antiguo régimen, a pesar de ser la mayoría, no son nada y quieren ser algo. Y esa es la potencia constituyente que se pone en marcha. Una potencia constituyente que pide dos cosas. Primero, una declaración de derechos. Una declaración de derechos que recoja lo mejor de la tradición del derecho natural revolucionario. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a pensar el derecho natural solo en clave de lo que fue el derecho natural católico, reaccionario, conservador. Pero hay una vieja tradición del derecho natural revolucionario, que es esa tradición que considera que la libertad, la igualdad, incluso el disfrute de ciertos bienes comunales, son parte de derechos inherentes al ser humano. Ese derecho natural revolucionario que está en Mably, que están algunos representantes de esas corrientes transformadoras, en el caso de la Revolución Francesa, pero que tiene una gran importancia en la Revolución Inglesa también, son los que presionan para que exista la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por lo tanto, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano no es una simple concesión burguesa, es una conquista popular. Tan es así que los sectores aristocráticos, los ricos, los grandes poderes económicos intentan por todos los medios deshacerse cuanto antes de la Declaración de Derechos de 1789. Si algo ocurre tras el golpe de Estado de julio de 1794, el golpe de Termidor, es la desaparición del lenguaje del derecho natural revolucionario de las constituciones francesas. A partir de la Constitución termidoriana de 1795, el lenguaje de los derechos del hombre desaparece del constitucionalismo francés hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las contrarrevoluciones antidemocráticas son contrarrevoluciones contra los derechos del hombre. Contra los derechos del hombre. Esas declaraciones desaparecen del constitucionalismo francés durante prácticamente un siglo y medio. Vuelven a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente en las proclamas del Consejo Nacional de la Resistencia, en las proclamas del antifascismo, del antinazismo francés. Es decir, que la noción de derechos humanos es una noción que aparece con un fuerte contenido revolucionario. Esto es 1789. Y esto es impensable sin esa movilización popular desde abajo. Luego, esa Asamblea Constituyente es encargada de redactar una nueva Constitución, la Constitución de 1791. Pero esa Constitución de 1791 ya es hija de un momento distinto. ¿Por qué? Porque antes de 1791, sectores de la aristocracia y de la burguesía ascendente se asustan con esas revueltas campesinas y ciudadanas, y lo que ordenan es una gran represión, la masacre del Campo de Marte. En esa masacre del Campo de Marte, donde son asesinados, ¿no?, miles de panaderos, tejedoras, corseteros de París, ese momento represivo y contrarrevolucionario es el que explica la Constitución de 1791. Se reprime la protesta social y se aprueba una Constitución. ¿Qué dice la Constitución de 1791? Pues es una Constitución que es una Constitución esclavista, es una Constitución en la que tienen un papel muy importante quienes eran
propietarios de esclavos en las colonias francesas en América, comenzando por Santo Domingo, por lo que va a ser Haití, son los propietarios de esclavos, una constitución esclavista, es una constitución monárquica, la de 1791, el rey que todavía intenta aferrarse a ese poder que está perdiendo, y es sobre todo una constitución censitaria, una constitución que, según lo que plantea, según lo que plantea el propio Sieyès, intenta distinguir o distingue entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. Los ciudadanos activos son los que tienen determinados ingresos. Los ciudadanos pasivos son los pobres que son mandados a callar, que no pueden participar en la política. Esto es 1791. Con algunas voces en contra de esa constitución, como por ejemplo la de Robespierre, ¿no? Que en alguna historiografía pasa por ser el gran tirano, y Robespierre es una de las únicas voces que en 1791 se levanta contra el colonialismo, denunciando al partido de los colonialistas, y denunciando a los defensores del voto censitario. Robespierre dice: ¿cómo es posible que distingamos entre ciudadanos de primera y de segunda? ¿Cómo es posible que tengamos esta distinción entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos? ¿Cómo es posible incluso que las mujeres estén excluidas de ese derecho? Eso es 1791 y ese es el propio Robespierre. Ese intento de constitución aristocrática, de constitución esclavista, de constitución censitaria, es arrasado por una nueva movilización popular y ciudadana. 1792. El pueblo que entra a las Tullerías y echa la monarquía. ¿Qué pasa cuando se echa la monarquía y se proclama la república? Curiosamente vuelve a reintroducirse inmediatamente el sufragio universal. Masculino, pero el sufragio universal. Y en 1792, a partir de 1792, prácticamente todos los cargos institucionales comienzan a ser sujetos a elección. Se eligen los miembros de la administración, se eligen los jueces de paz, se eligen diferentes miembros del poder judicial, ¿no? El sufragio universal inunda distintos aspectos de la vida política. Cobran un papel principal lo que Robespierre había intentado defender en 1791, las asambleas primarias comunales. Esas asambleas que venían de la Edad Media, donde el campesinado, los comuneros que defendían esos bienes comunes de lo que hablaba el profesor de Cabo, tenían un papel central. Los momentos democratizadores de la Revolución Francesa le dan un papel protagónico a las asambleas primarias comunales. Los momentos desdemocratizadores lo que intentan por todas las vías es liquidar y acabar con la presencia de esas asambleas primarias comunales, porque son el factor democratizador de la revolución. Se abre una convención constituyente. En esa convención constituyente, como decía antes, hay dos grandes partidos, ¿no? Por un lado el partido de los girondinos y por un lado el partido de los jacobinos. Algo ha pasado en el camino. Por ejemplo, una cosa que ya habíamos explicado en otro congreso es cómo en esa nueva convención constituyente, la que se abre en 1792, la constitución ha cambiado mucho. Si uno compara la Asamblea Nacional de 1789 con la Convención Constituyente de 1792, uno ve que ha habido un cambio. ¿Qué cambio ha habido? Ha bajado el número de miembros del clero. Hay pocos miembros del clero. Y dentro de los miembros del clero que están en esa Convención Constituyente, han crecido muchos los del clero bajo y han desaparecido los del clero alto. Ha bajado el número de aristócratas. Y en cambio ha subido la presencia de pequeños propietarios, hay algunos tenderos, incluso hay un obrero tejedor que se permite ir a la Convención Constituyente con su indumentaria de trabajo. Es el único que lo hace, pero está presente en esa Convención Constituyente de 1792, donde la media de edad ha bajado. Las 2/3 partes de miembros de la Convención no tienen más de 42, de 43 años. Es una convención más joven. ¿Por qué? Bueno, porque es lo propio de ese momento democratizador. Los sectores que habían estado excluidos, incluso generacionalmente, tienen un protagonismo en ese momento que no habían tenido en momentos anteriores. Y viene el partido de la Gironda y hace su proyecto de constitución, el proyecto de constitución de Condorcet, que dentro del partido de la Gironda, Condorcet podríamos decir estaba en el ala izquierda del partido de la Gironda. Pero aún estando en el ala izquierda, Condorcet estaba muy vinculado a los sectores fisiócratas, a los defensores de la libertad de comercio sin límites, a los defensores de la propiedad privada sin límites. Y por tanto ese proyecto de constitución girondina es contradictorio. Por un lado, quiere hacerse eco de las demandas populares, de mayor participación, ¿no?, de mayor democracia política, pero al mismo tiempo no está en condiciones de garantizar la democracia económica. Y muchos de los miembros del partido de la Gironda son incluso partidarios del colonialismo, de la presencia de Francia en las colonias exteriores, y son partidarios de la guerra. Tal es así que entre mayo y junio de 1793 pasa una cosa muy importante, y es que esas asambleas primarias comunales
ejercen el derecho a la revocación de mandato. Es la revocación de mandato, que es otra cosa que está, digamos, muy en boga en las discusiones que se tienen ahora, ¿no? Desde el 15M, en los movimientos democratizados. La cosa es revocar los mandatos cuando los representantes no cumplen con aquello a lo que se habían obligado. Pues bien, entre mayo y junio de 1793, como producto de una gran movilización también social, se revoca el cargo de 22 diputados girondinos que son acusados simplemente de haber traicionado su programa, de haber traicionado el programa revolucionario. ¿Por qué lo traicionan? Bueno, porque apoyan la guerra, porque apoyan el colonialismo, y esos 22 diputados caen. E inmediatamente cae con eso la hegemonía del partido de la Gironda y llegan al gobierno de la República el partido de la montaña, o los conocidos como jacobinos, ¿no? Y los jacobinos proponen otra constitución, otro proyecto de constitución. Un proyecto de constitución que está mucho más cercano a lo que son los reclamos populares, los reclamos del campesinado y los reclamos de los pobres urbanos de París, ¿no? De los sans-culottes. Y los jacobinos hacen un proyecto de constitución. Se reúnen, el Club de Amigos de la Igualdad y de la Libertad, y proponen una constitución. Un proyecto de constitución que había estado elaborado por Saint-Just, un muchacho de 20 y pocos años, como la mayoría de los que estáis aquí, autor de ese proyecto de constitución, y Maximilien Robespierre, que es el que redacta la declaración, un proyecto de declaración de los derechos del hombre y del ciudadano para encabezar esa nueva constitución. Un proyecto, el de Robespierre, donde Robespierre detecta un problema, y ese problema es la propiedad privada. Robespierre dice que hay un problema, porque la propiedad privada, entendida como un derecho absoluto, como un derecho ilimitado, es enemiga de lo que Robespierre llama el derecho a la existencia, el primer derecho social. Eso a veces decimos, no, los derechos sociales comienzan a reconocerse en el siglo XX, Constitución de Bax, está muy bien, pero la Revolución Francesa es cuando se formula por boca de Robespierre y por boca de Saint-Just el primer derecho social por excelencia, el derecho a la existencia, el derecho a condiciones materiales de existencia que permitan que las personas puedan vivir sin permiso de otros, que nadie pueda o nadie tenga que pedirle permiso a otros para vivir. Y eso está en el proyecto de constitución jacobina de 1793. El derecho a la existencia, la limitación del derecho de propiedad. Cuando los jacobinos llegan al poder, no solamente hacen una propuesta de nuevo texto de constitución, porque las constituciones como documentos escritos no modifican la realidad por sí solas, ¿no? Por eso cuando hablamos de proceso constituyente, el proceso constituyente no es una palabra mágica, porque una constitución formal no transforma por sí sola la realidad. Pero durante ese momento, a partir de 1793 y 1794, se hacen otras cosas interesantes. Lo primero que hace ese gobierno republicano, ¿qué es? Primero, eliminar la criminalización de la protesta, eliminar la ley Mordaza de la época. ¿Cuál era la ley Mordaza de la que tenemos ahora de 1793 y 1794? Bueno, pues era la ley marcial. Lo que hacen los fisiócratas que defendían la libertad ilimitada de comercio y el valor absoluto de la propiedad privada. Claro, si uno defiende la libertad de comercio como un derecho ilimitado y la propiedad privada como un derecho absoluto, lo que genera es exclusión. Los que no pueden acceder a la propiedad. ¿Qué hacen los excluidos? Protestan. ¿Qué hay que hacer con los que protestan? Reprimirlos. La ley marcial era eso. Era el derecho legalizado a reprimir e incluso a asesinar a los campesinos que se veían despojados de sus tierras o a los pobres urbanos que protestaban por la suba indiscriminada del precio del pan o de los bienes básicos. Esa era la ley marcial, que habían apoyado, ¿no?, los proto-liberales, los fisiócratas, los turgotianos, los girondinos. Cuando Robespierre, Saint-Just, los jacobinos llegan a tener, digamos, hegemonía en la revolución, lo primero que dicen es la abolición de la ley marcial. Hay que derogar la ley marcial. Hay que derogar esta ley criminalizadora. Hay que derogar incluso la ley Chapelier. Aquí Marx, que tenía alcance a los documentos que tenía alcance en su época, cometió un error al intentar mostrar en algunos casos a los jacobinos como enemigos de la autoorganización popular, de la autoorganización incluso obrera. Porque es Robespierre el primero que plantea la derogación de la ley Chapelier, que lo que hacía era impedir el derecho de asociación, porque el derecho de asociación también estaba criminalizado. Y por lo tanto ese momento democratizador de la Revolución Francesa es un momento de gran autoorganización popular. Y es un momento en el que se impulsan también leyes agrarias muy importantes. ¿Qué es lo que plantean en ese momento democratizador de la Revolución Francesa, olvidado, criminalizado, totalmente invisibilizado por las concepciones
de la Revolución Francesa como revolución liberal o revolución burguesa. Ese proyecto democrático encabezado por Robespierre plantea lo mismo que exigen los sans-culottes, lo mismo que exigen los pobres urbanos. Reformas fiscales progresivas, garantías del derecho a la existencia, limitación a la acumulación de poder privado. Limitación a la acumulación de poder privado. Si el poder económico privado se puede acumular ilimitadamente, la democracia no es posible. Es una lección, ya que sale de ese momento revolucionario. Y se establecen límites. Y la ampliación de la participación política. En ese momento de la revolución se incorporan iniciativas legislativas, revocatorias de mandatos, todo lo que se está pidiendo ahora, hoy, cuando se pide en España o en Cataluña un nuevo proceso constituyente, democratizador, que se incorporen mecanismos de participación ciudadana. Eso está en 1793, eso está en 1794. Naturalmente, cualquier